Bueno, ya estamos grabando. Bueno, yo acá tengo, lo primero entonces vamos a repasar las preguntas del parcial. Ya estamos grabando, así que voy a las que contestaron mal sobre todo, ¿no? La primera decía, es equivalente la reflexión ética, ¿no? A lo que realiza un sociólogo cuando estudia los usos y costumbres de una determinada comunidad. Eso es falso. ¿Por qué? Porque un filósofo que se dedica a la ética no va a hacer un trabajo de campo como haría un sociólogo, haciendo encuestas, tratando de cuantificar variables para determinar qué es la ética. Justamente la ética tiene que ver con lo que debe ser, no con lo que es. Entonces esa pregunta que muchos contestaron como verdadera es absolutamente falsa. Después dice, describe las diferentes variables de la acción moral y a partir de esa descripción ensaya un posible ordenamiento de tales variables. Falso, porque no es una ciencia descriptiva, no es que va a describir qué es lo que pasa y después en función de lo que pasa, no es así. La tercera es verdadera y se busca una formulación filosófica que aspira a componer un orden sistemático que fundamente el porqué de las acciones. Esa es verdadera porque la ética hace eso. Una formulación filosófica. La filosofía no es una ciencia. La ciencia tiene un objeto. Ese objeto es seleccionado. Por ejemplo, lo vivo, que lo estudia la biología. La conducta humana, la psicología. La conducta humana colectiva, la sociología. La filosofía no tiene un objeto en ese sentido. Lo que tiene es la exigencia de intentar conocer cuáles son los fundamentos para que haya objetos. Por eso la filosofía tiene un carácter trascendental. Eso lo vamos a ver bien con Kant, pero es como si dijésemos, Platón no se ocupa de las cosas, de los entes que están en el espacio y en el tiempo, sino de los entes que son la condición de posibilidad de que haya cosas. Y esas son las ideas. La cuarta dice, la razón común orientada por la bondad humana puede fundamentar por sí sola la ética. Falsísimo, porque eso diría que cada uno tiene una ética y que en realidad lo que busca la ética es una formulación universal, no lo que a uno le parece, porque si se dice que hay una bondad humana, hay que demostrarlo, ¿no? Y después está bien la que dice una reconstrucción del saber prefilosófico. Esa es verdadera. Les hago una aclaración. Cuando había respuestas, por eso no lo hice con el formulario de Google Drive o de... ¿Por qué? Porque en los casos en que había 3 respuestas correctas y ustedes contestaban 2 correctas y ninguna incorrecta, las daba por buena. Porque a veces es muy difícil es muy difícil para ustedes discriminar bien si hay 3 respuestas correctas. Entonces, me tomé el trabajo de decir, bueno, si de las 3 correctas hay 2, la doy por buena, pero ninguna mal, ¿no? Eso fue lo que condicionó las notas de ese primer parcial. Que no, si hubiese sido con el procedimiento automático, hubiese sido, las notas hubiesen sido mucho peores. ¿Por qué? Porque a veces hay una tercera respuesta correcta que ustedes no la pintaron por, bueno, por la razón que fuere, pero yo la tomé como buena. Después, sofista Sócrates, según lo ordenado por el oráculo de Delfos, bueno, esto de Querefonte lo único que le dice a Sócrates es que el oráculo le dice que era el más sabio, no que tenía que ser el médico de la polis, ¿no? O el salvador. Y después esta que me extrañó muchísimo, dice, Sócrates luego de disolver las argumentaciones de sus interlocutores, los orienta de un modo explícito acerca de camino a seguir. Justamente lo que no hace Sócrates es decirle lo que tienen que hacer. Una vez que le deshace la argumentación, que le dice, bien, tus afirmaciones no pueden ser fundamentadas porque tus argumentos son contradictorios, y lo que hace Sócrates en ese momento, que disuelve las convicciones de sus interlocutores, es dejarlo solo. Y la pregunta dice,
yo esas las hice yo, son, digamos, que tienen cierta malignidad, pero es para comprobar si han estudiado a conciencia, porque es muy difícil hacer preguntas de multiple choice. Puedo asegurar que me rompo la cabeza. Pero no por maldad, sino porque es muy difícil verificar que no sea al azar, bueno, y otras cuestiones, ¿no? Como la de copiarse. La convicción de Protágoras, porque Protágoras es todo lo contrario de Sócrates. Entonces, ¿para qué? Pero esa en realidad no la han contestado como buena casi nadie. Después dice lo de la ética intelectualista. Esa es verdadera, que dice se funda en que conocer en un sentido auténtico equivale a convertirnos en aquello que conocemos. Ahí quien la puso como verdadera entendió qué es lo que dice Sócrates. Esto es, uno, cuando conoce el bien se vuelve bueno y esa condición es irreversible. O sea, yo mismo no es que conozco algo, me convierto en algo. Entonces ahí esa es muy importante para mí en el sentido de que esa sí que es significativa en el sentido de he entendido lo que dice Sócrates. Bueno, después tenemos esta, la de Laques, que dice que sus argumentaciones no son válidas porque se basan en ejemplos. Claramente, lo que hace Sócrates es no validar aquellas demostraciones basadas en ejemplos porque los ejemplos se fundan en la experiencia y la experiencia es siempre fragmentaria. Siendo la experiencia fragmentaria, nunca podremos hacer formulaciones universales, sino solamente generales. Y lo que busca Sócrates, claramente, son definiciones universales, no generales. Por eso él no recurre a la experiencia, sino que se vuelve sobre sí mismo y busca en su interior aquellas verdades que sean universales. Esas universales nunca las vamos a encontrar en la experiencia. Bueno, pasamos a Platón. La doctrina de las ideas surge de la convicción pitagórica de la certeza de lo matemático y de la dialéctica y la retórica. Falso. La doctrina de las ideas surge, sí, de la influencia pitagórica, pero sobre todo de lo que Platón ve en Sócrates. Esto que decíamos, Sócrates jamás se contradijo. Sócrates mostró ser una persona íntegra. Entonces la pregunta que se habría hecho Platón es ¿de dónde saca la integridad de este hombre? Porque de la experiencia no podemos sacar integridad alguna. Debe haber algo en nosotros, en todos y cada uno de nosotros, y también en Sócrates, capaz de transformar eso fragmentario que nos viene de la vida, de la experiencia, de las costumbres, en algo que es absolutamente íntegro. Eso es esa es la respuesta correcta. Lo de Platón se encuentra en el punto de ruptura que implicó el fin de la transmisión oral del saber y el comienzo de la escritura. Eso es verdadero. Muy pocos la pusieron, pero está en las clases. Pero como les digo, a veces cuando había 3 correctas o 2 correctas y me ponían una correcta, la tomaba como buena. Todo lo que está en los sentidos estuvo primero en las ideas, es una afirmación verdadera para Platón. Por supuesto, porque para Platón el conocimiento sensible es un reflejo del conocimiento de las ideas. Entonces, primero estuvo en la mente, en el espíritu o en el alma, y después en los sentidos. Que es exactamente al revés de lo que dice Aristóteles, ¿no? Después dice, los entes matemáticos, siguiendo Platón la convicción pitagórica, representan la forma más alta del conocimiento. Falso, muchísimo lo pusieron como verdadero. Pero es falso, porque si ustedes miran el paradigma de la línea, claramente ven que la matemática no está en el primer lugar. Entonces yo no entiendo cómo es que la ponía como verdadera, si está a la vista que no es así. Bueno, no me quiero enojar. Platón es un filósofo y no un profeta, en tanto la restauración de la integridad humana resulta de correcto uso de nuestra capacidad racional. Verdadero, es una cosa bastante retórica. Después tenemos la primera de Aristóteles. Aristóteles coincide con Platón en que lo que está en los sentidos estuvo primero en nuestra mente. Justamente no coincide. Aristóteles es como el negativo de Platón en ese sentido. Dios para Aristóteles, siendo perfecto, es también creador, y por lo tanto
la única causa posible del universo tal como se lo conoce. Falso. El Dios de Aristóteles, como el universo, es eterno. No hay creación, no hay la idea de creación, es una idea judeocristiana. El motor inmóvil atrae a cada cosa hacia su propia perfección. Y esto está en consonancia con el teleologismo que impregna toda la obra aristotélica, verdadero. O sea, el único trabajo del motor inmóvil es no trabajar. O sea, no hacer, porque si hiciese, eso equivaldría a una carencia. Uno actúa porque le falta algo. Y si hay un ser que es perfecto, no puede actuar, porque si actuase, implicaría que no es perfecto. ¿Se acuerdan? Esto está con las ideas, bueno, es algo importante. Bien, la forma más alta de vida de un filósofo es la contemplación de Dios que equivale a la felicidad. Es cierto, hay dos maneras en que el hombre, la palabra felicidad saben que no es adecuada. Podemos decir plenitud, ¿sí? Alguien que se realización de alguien, tiene dos rostros. Uno es el hombre en la polis, que siendo prudente accede a una vida plena. ¿No? Esa es una. Y la otra es una exclusividad, podemos decir, del filósofo. Es el filósofo el que es capaz de poder acceder a la contemplación de Dios. Son como dos caminos que se pueden seguir, según Aristóteles, para llegar a ese estado de plenitud, que es el fin de la vida humana. Bueno, la gradación de los entes es una copia exacta del paradigma de la línea. Hay un montón que la pusieron como verdadera, no puedo entender. El paradigma de la línea tiene dos columnas, la gradación de las entes una. Entonces ya no podemos decir que es idéntica, por una simple observación de ver lo que es uno y el otro. Bueno, Aristóteles 2. La felicidad para Aristóteles consiste en que todos los deseos se cumplan de manera que la vida se convierta en un continuo estado de saciedad. Muchos lo pusieron como verdadera. Bueno, esa será la concepción de felicidad que tiene cada uno, pero no Aristóteles, ¿no? El estado de saciedad permanente implicaría el estado de satisfacción de todo aquello que tiene que ver con los deseos. Y los deseos, sabemos, provienen del aspecto animal del hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya es como, no podía entender que alguien pusiese como verdadero. Las virtudes éticas tienen como fin reprimir nuestros apetitos. No, justamente tienen el fin de orientarnos, no de reprimir. Aristóteles no es Platón. Aristóteles le parece que el placer es bueno, siempre y cuando no se transforme en el único objetivo de la vida humana. Pero el placer, la conversación, el sexo, digamos, dentro de ciertos límites, es algo bueno, algo placentero, siempre y cuando no se convierta en una dedicación exclusiva. Bueno, después dice, el kairos es el don de captar la oportunidad que propicia que una acción se vuelva virtuosa. ¿Verdadero? Eso es verdadero, ¿sí? Bien, ya somos 40, muchachos. El justo medio, esta me puso muy nervioso, pero todas la ponían como verdadera. Dice, el justo medio, que es un componente esencial de lo que hace a que una acción sea virtuosa, implica equidistancia entre dos excesos. Y justamente hay una parte de la definición que dice un justo medio para mí, y eso no quiere decir equidistancia, aparte está explicado. Y sin embargo, tachan esa, no sé si me explico, o sea, el justo medio no es equidistancia, es lo que yo puedo hacer. Por eso decía en la clase misma, la persona valiente tiene miedo, y por eso es valiente, porque es capaz de vencer el miedo. Ahora, eso no es algo exacto. ¿Por qué? Porque cada uno es un ente individual, es una persona individual, con una historia propia. Entonces, lo que es un acto de valentía para una persona, para otro es un acto indiferente. Una persona tímida, que venciendo esa limitación es capaz de decirle a alguien más poderoso una verdad, ese es valiente.
Pero otro que es una persona, dice lo mismo, hace lo mismo frente a una persona de poder, porque es una persona de poder, entonces ahí ese acto no es virtuoso porque no hay un justo medio, ¿se dan cuenta? Bueno, el elemento de la definición de acción virtuosa que dice tal como la haría un hombre prudente es claramente una posición que difiere de la concepción platónica de la virtud. Claramente esa es verdadera, porque si yo baso el fundamento de mis acciones virtuosas en el ejemplo que yo he observado en alguna persona que considero prudente, eso quiere decir que el modelo no está en las ideas, sino que está en la práctica, está en las personas que me rodean, ¿se dan cuenta? O sea, para Platón, el modelo de la acción está en el orden de las ideas. Para Aristóteles está, este es un tipo bueno, es inteligente, actúa de una manera ponderada, trata de que sus acciones produzcan un bien tanto para él como para todos. Entonces, al observarlo y seguir su ejemplo, me convierto entonces también en hombre prudente. Ese sería el tránsito mental de Aristóteles para considerar que una persona debe ser puesta como ejemplo para mí. Por eso dice esto de un hombre, tal como lo haría un hombre prudente. Bueno, las preguntas de desarrollo. Porque el ético es una disciplina filosófica, esa todas la contestaron bien porque está en el texto. No, con esa no hubo mayores problemas. Después, lo de la ética intelectualista implica que nunca habremos de regresar al estado anterior en el que conocimos lo bueno. Esto es lo que ya estaba en la pregunta. O sea, si yo conozco el bien, me convierto en el bien y no puedo regresar al estado anterior. Eso es lo que tiene que haber contestado. Lo que ocurre con muchas respuestas, y esto es experiencia para el próximo parcial, es que ustedes contestan de un modo telegramático. Creen que responder a una pregunta es hacerlo en 3 renglones. Aunque puedan ser quizás adecuadas las palabras, lo que exige una respuesta en un examen es el desarrollo. Deben desarrollar la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta sea autosuficiente. ¿Qué significa que sea autosuficiente? Que ustedes deben definir cuáles son los conceptos que participan de esa respuesta. Y esto no es algo que corresponda a un examen de filosofía. Todos los exámenes que van a tener que hacer en la carrera deberían cumplir con ese precepto. Una respuesta a un examen de lo que fuese debe ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos del desarrollo de la respuesta deben estar previamente definidos y después desarrollados en la respuesta. Pero ustedes han respondido, que las tuve, muchas las tomé por buenas, pero esa no es la manera de responder. O sea, decir, no sé, ¿por qué la ética es una disciplina filosófica? Porque reflexiona sobre la moral, punto. Y ahí termina. Claro, esa respuesta es formalmente correcta, pero lo que exige una respuesta universitaria es el desarrollo. Deberían decir, la ética es una disciplina filosófica. Bueno, definamos disciplina y definamos filosófica. Definamos moral y después dice, por ejemplo, que estaba en una de las preguntas de multiple choice, decir, en tanto la ética filosófica reflexiona sobre los usos y costumbres de eso que llamamos moral, podemos decir que intenta un cierto grado de universalidad, o sea, de tratar de explicar la totalidad de los comportamientos y además orientarnos de modo sistemático a cuáles son los fundamentos valiosos que justifican una acción y la califican como moral. Eso es lo que importa de una respuesta, no que me digan la ética es una reflexión sobre la moral. Eso no está bien. No sé si me explico. Hay que fundamentar. Para eso están, para eso están en la facultad. ¿No?
¿En qué sentido, según afirman algunos estudiosos, el estrato de lo matemático en el paradigma de la línea no es sino una instancia pedagógica? Eso está dicho en las clases. O sea, ¿por qué Platón no pone encima de todo la matemática? ¿Y por qué dice que la matemática es un ejercicio o a través del cual el alma se acostumbra al trato con las ideas? ¿Por qué? Porque los entes matemáticos, tal como son las ideas, son entes inmutables. La recta es una asociación infinita de puntos, es una noción que no cambia. El teorema de Pitágoras hace 2500 años que no cambia. Entonces, según Platón, el trato familiar con lo matemático hace que el hombre se acostumbre, se le vuelva familiar ese orden del conocer al cual solo se puede acceder intelectualmente, y podamos entonces después sí dar el salto a lo que es la noesis, que es el momento último del conocer. Bueno, ¿por qué Dios, el Dios de Aristóteles, no actúa en el mundo? Eso ya lo acabo de decir. ¿Y qué diferencia entre las virtudes éticas y de las dianoéticas? Las éticas tienen que ver con la, como decíamos, el modelaje, ¿no? La modulación, la transformación de nuestras formas básicas, instintivas, en formas humanas, civilizadas. O sea, la violencia debe ser atemperada, la ira, ¿no? Como decíamos, tenemos de un lado la cobardía y del otro lado tenemos el arrojo, ¿no? ¿En qué consistiría la acción de las virtudes éticas? En que las personas se diesen cuenta de que la acción virtuosa es el justo medio entre las dos. En cambio, las virtudes dianoéticas ya las tenemos, lo que tenemos que hacer es desarrollarlas. La prudencia, la teoría, la episteme, la tecné, todo eso son cosas como que ya las tenemos, las dianoéticas. De lo que se trata es que las desarrollemos. Bueno, habrán visto que las que están cambiadas en general en el examen, que diferencia lo de la mañana, tarde y noche, son las preguntas de desarrollo, ¿no? Las de la primera parte las dejé. Bueno, lo de la reconstrucción del saber prefilosófico en la ética ya lo sabemos. ¿Qué es el saber genuino para Sócrates? El saber de lo universal. ¿Cómo se accede al saber de lo universal para Sócrates? Primero, disolviendo las convicciones. ¿Por qué? Porque las convicciones, en el caso de los interlocutores de Sócrates, son el resultado de una sedimentación natural, o sea, como que nosotros fuimos recibiendo influencias del mundo familiar, del mundo del colegio, de todo un entorno, y no fue una admisión crítica, sino que simplemente fuimos observando y fuimos eligiendo lo que nos parecía mejor, ¿no? Pero lo que hace Sócrates es que ese mismo suelo sobre el cual nosotros habitamos, que son nuestras convicciones, no es un suelo que haya sido debidamente fundamentado. ¿Por qué? Porque no fue críticamente aceptado. Entonces lo que él intenta es que revisemos esas convicciones. Y una vez revisadas, como hace él, o destruidas, nos insta a que vayamos a una dimensión más profunda de la existencia humana. Esa dimensión más profunda de la existencia humana la debe descubrir cada uno en un trabajo propio. Bien. Y eso es lo que nos lleva a un saber genuino. El saber genuino tiene una nota, o sea, tiene un carácter, es universal. ¿Sí? ¿Por qué es que Laques fracasa con Sócrates? Porque sus definiciones se refieren a un ámbito y a un aspecto de las cosas. Por ejemplo, lo que ocurre en el campo de batalla. Y eso Sócrates dice, bueno, pero ahí en el campo de batalla pueden pasar otras cosas. Por ejemplo, que retrocedan de un modo previamente acordado. Bien, entonces tu definición Laques no sirve. ¿Qué tenés que buscar, Laques? Una definición del valor que abarque todos los casos, desde la persona que se defiende frente a un animal salvaje o una mujer que sale a buscar por sus derechos. Eso es el valor.
El valor no podemos circunscribirlo a un único aspecto como hace Laques. Por eso Sócrates lo destroza. Pero ahora, de ahí a descubrir la idea de valor, claramente lo que Sócrates les dice es, no habrás de descubrirlo en la experiencia. En la experiencia tenés diferentes maneras de expresarse una idea de valor. Lo que vos tenés que hacer es ir a la búsqueda de esa idea, y no a través de los ejemplos, sino a través de una introspección, digamos, una búsqueda incesante de aquello perfecto que sí está en nuestro interior, donde preguntamos en el aspecto más valioso del hombre, que es su alma. Bien, ¿qué significa que el orden de las ideas sea sistemático? Eso se acuerdan, muchos lo pusieron, decíamos, bueno, acá tengo a mi perra Pancha, ¿no? Es un ente espacio-temporal verdadero. Los entes espaciotemporales pueden ser vivos o no vivos. Bueno, este es un ente vivo. Los entes vivos pueden ser vegetales o animales. Bueno, este es un animal. Los animales pueden ser terrestres o acuáticos, por ejemplo. Este es terrestre. Los terrestres pueden ser cánidos o no cánidos. Este es un cánido. Eso es que nuestra cabeza, y por lo tanto, según Platón, el mundo de las ideas, está estructurado de un modo sistemático. Y un modo sistemático implica un orden jerárquico. Y un orden jerárquico implica que hay nociones que son más abarcativas que otras. ¿Sí? Bien. ¿Cómo demuestra Aristóteles la existencia necesaria de Dios? Bueno, aquí otra vez con lo mismo. Si no hubiese un motor que no se mueve, no se explicaría el movimiento. Y con eso creen que han respondido a la pregunta. No han respondido nada a la pregunta. La verdadera forma, yo no sé si fueron asesorados por, no sé, por, como digamos, ayuda. Desconfíen de las ayudas, porque a veces son perniciosas. Eso de que yo me dé cuenta de que de estos 100 y pico de parciales, 50 me hayan puesto la misma frase exactamente, me suena a que ha habido un asesoramiento externo, que eso no está mal. Lo que está mal es que el asesor externo no sirve porque le dice cosas que no son. ¿Sí? Es mucho mejor confiar en los textos o preguntar, pero eso del movimiento es cierto, pero pertenece más bien a las fundamentaciones de Santo Tomás de Aquino. La verdadera demostración de que es necesario que exista un motor inmóvil está en la gradación de los entes. Materia prima, los 4 elementos, anomioméricos, homioméricos, alma vegetativa, alma sensitiva, alma racional, Dios. Bien. Detengámonos en el alma racional, el hombre. Aristóteles demuestra que hay algo no corporal en el hombre, que es su inteligencia. Si seguimos con la misma lógica, el ente que le sigue al hombre debe ser pura inteligencia, con la misma lógica de la gradación de los entes. Y si es pura inteligencia, no tiene materia. Y si no tiene materia, no tiene potencia. Y si no tiene potencia, es perfecto. Es entonces puro acto. Esa es la demostración. Es decir, en 2 renglones, que eso me parece casi vergonzoso, ¿no? Creer que con 2 renglones pueden definir lo que Aristóteles costó. Bueno, que más allá de si la definición es corta o larga, lo importante es que aprendan. Y lo que están aprendiendo con Platón y con Aristóteles es el fundamento, la estructura de todos los pensamientos que van a tener que estudiar durante la carrera. Eso es lo que aporta la filosofía a una carrera en nuestra facultad. Darles, ofrecerles los modelos, las estructuras o los modelos de pensamiento que después son aquellos que se aplican en las ciencias que hablan de estudiar, en la psicología, en la sociología, en la economía y en, bueno. Entonces, si ustedes creen que responder a una pregunta de ese carácter, como
cómo es que Aristóteles demuestra la existencia de Dios y me ponen que es a través del movimiento y se quedan ahí, no estamos yendo por el buen camino. No estamos aprovechando lo que nos está dando la facultad, que es la posibilidad de aprender. Y aprender en este caso es, en el caso de filosofía, tiene una función la filosofía dentro de las carreras, y es proveerlos a ustedes de los instrumentos conceptuales para poder enfrentar cualquier disciplina que se aparece en la disciplina bajo la forma de las materias, ¿no? Psicología, sociología, historia, economía, todas las materias de las carreras tienen un fundamento filosófico, por eso está filosofía al principio de la carrera y para todas las carreras. Bueno, ¿por qué la felicidad para Aristóteles debiera coincidir con el ejercicio pleno de la razón? Bueno, eso se explica por lo que explica todo en Aristóteles, que es el teleologismo. La idea de Aristóteles de que cada ente que existe tiene en sí una cierta finalidad. Y esa finalidad, en el caso de nuestro, en el caso del ser humano, corresponde con nuestra capacidad singular. ¿Qué es lo que nos singulariza a nosotros? ¿Qué es lo que nos distingue de todo lo otro? Que somos racionales. Entonces la felicidad humana debiera coincidir con el ejercicio pleno de esa cualidad distintiva, la razón. Bien, ¿cómo se verifica eso? Siendo un hombre prudente o siendo un filósofo que contempla a Dios. Esas son las dos maneras humanas, según Aristóteles, de acceder a la plenitud. Y esa plenitud, insisto, coincide con la idea teleológica. Recuerden que teleológico quiere decir aquello que tiene que ver con los fines de algo. La palabra telón, por ejemplo, viene de ahí. Entonces, la genuina forma de acceder nosotros los humanos a nuestra forma más plena de ser es el ejercicio de nuestra cualidad distintiva. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo se, insisto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, expresa concretamente esto en el hombre prudente? ¿Hay alguna otra manera? Sí, la contemplación de Dios. Bueno, y acá tenemos, estos son los de la noche, a ver. ¿Por qué la moral no es una disciplina filosófica? En principio porque la moral no es ninguna disciplina. Ese es el asunto. Es lo que ocurre, lo que nosotros, como se dice vulgarmente, mamamos de chico. Eso es la moral. Pero no, la moral no. Si bien la moral implica una reflexión, ante una situación determinada debemos reflexionar sobre qué acción debemos acometer, la ética es una reflexión en otro nivel. No tiene que ver con cada uno en particular, sino con normas, que son universales, supuestamente. Bueno, los dos momentos del procedimiento socrático, más o menos lo hemos dicho. Primero lo que se hace es disolver las convicciones. Ese es el primer momento destructivo, y el segundo momento es esa búsqueda personal, ¿no? Ese es propiamente el que le ponemos el nombre mayéutica. Bueno, lo de Dios está de nuevo, que vuelve prudente al hombre según Aristóteles, el ejercicio de la virtud. Ahí lo que tiene que haber puesto es, bueno, la virtud es esto, y definir la virtud. Y después que definen la virtud, dicen punto por punto cuáles son los puntos. O sea, es un hábito, bien. ¿Qué es un hábito? Algo que se hace de modo continuo. Una golondrina no hace verano, lo dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco. ¿Qué más? Que debe ser un acto de deliberación, o sea que el acto virtuoso tiene que ver con el pensamiento. No es espontáneo, no es algo que surja así como un rayo, sino que debe haber una deliberación. ¿Y la deliberación sobre qué habrá de ser? Sobre la acción que habremos de acometer. Bueno, esa acción la evaluamos como una acción relevante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los valores, ¿no? Entonces ahí captamos nosotros que esa acción es relevante porque está en juego un valor. Ahora, ¿cómo se manifiestan los valores? Según los extremos, por exceso o por defecto. ¿En qué consistirá entonces la acción virtuosa? ¿Cómo debemos ponderar? Ahí aparece el kairos.
¿no? Que es la ocasión, el saber de la ocasión, ¿no? Entonces busco ese punto medio y digo, bueno, me cuesta mucho esto que tengo que hacer, pero lo voy a hacer porque es lo que debo hacer. Y ahí actuamos, ¿sí? Ese justo medio es para mí. Y después dice, bien, ¿y cómo sería esta acción evaluable objetivamente? Sería evaluable objetivamente tal como la haría un hombre prudente. O sea, hay un punto de referencia que no es un ideal, sino otro hombre, otro ser humano que dice, está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto, ¿no? Bueno. Somos 42, deberíamos ser 100 por lo menos. Tengo las preguntas que me escribieron en el Google Drive. Bien. ¿Qué es la gracia? Bueno, justamente la palabra gracia es algo que se nos da gratuitamente. Para San Agustín, o para Agustín, para los no católicos, pero vamos a llamarlo Agustín. Para Agustín es un don que se nos da. Pero ese don que se nos da podemos o no elegirlo. Y eso se llama libre albedrío. O sea, podemos desconocer la gracia, ¿no? ¿Qué ideas trae el cristianismo? Bueno, fundamentalmente eso que está dicho al principio del texto de Lumberman, que es la libertad. ¿No? Y además, y fundamentalmente, y eso sí que fue un escándalo absoluto en el mundo griego y romano, es que todos somos iguales. Si hay algo que era totalmente horrible para un romano, es pensar que él era lo mismo que un esclavo, o que un plebeyo, ¿no? Esta idea del cristianismo, de que todos somos iguales, porque todos somos hijos de Dios, es absolutamente revolucionaria, y es el fundamento de todo lo que nosotros hoy pensamos como igualitarismo. O sea, a lo que voy con esto es, siendo o no creyentes, todos somos cristianos en el mundo occidental. O sea, cristianos en el sentido de que el fundamento, los valores fundamentales que decimos nosotros seguir, han sido establecidos por el cristianismo. Fundamentalmente la igualdad. O sea, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Esto no tiene que ver ya con que uno crea o no crea en Dios, sea o no sea religioso. Es algo que se verifica históricamente, ¿no? La otra cuestión es la relación o el papel que juega Agustín en ese momento histórico, ¿no? Saben que hay un primer momento del cristianismo que se empieza a enlazar, algunos lo rechazan, otros no, con el pensamiento griego, ¿no? O sea, con la filosofía. Claramente Agustín es de los que utilizan aquello que la filosofía ha producido como orden de ideas, como conceptos, como sistemas, y trata de adaptarlo al pensamiento cristiano, ¿no? O a la religión cristiana. Lo mismo hará en el siglo XIII, o sea, 800 años después, Santo Tomás con Aristóteles. Pero la simiente filosófica de San Agustín es el platonismo, pero en una forma derivada que se llama neoplatonismo. Esto digamos, lo más valioso del neoplatonismo, para que lo entendamos nosotros, es una idea extraordinaria, que es contra lo que pensaban los maniqueos, que el mal es algo real, algo que existe como si fuese el demonio, ¿no? Dice tanto Platón, pero de un modo más explícito, Plotino, que es el que fundó el neoplatonismo, dice, el mal es carencia de Dios. Esto es, si en mis acciones yo me comporto de un modo brutal, de un modo cruel, de un modo insensible, es porque en realidad no es que el mal habite en mí, sino que me estoy alejando
de la idea de lo que sería la humanidad. Ese es el mal. El mal es un fenómeno de lejanía. Por eso el mal es un fenómeno también de desconocimiento, como que nos sustraemos a nuestra propia naturaleza. Y en eso, ahí Agustín dice, maravilloso, esta es la manera de poder replicar a los maniqueos, que pensaban que el universo es una lucha constante entre dos principios que son cooriginarios, o sea, que nacieron juntos, e irreductibles. Nunca uno va a vencer al otro. Y el campo de batalla de esos dos principios para los maniqueos somos cada uno de nosotros. Con lo cual, eso, y eso es otra cosa que Agustín se da cuenta y no tolera, es que nos quita responsabilidad. Claro, yo no es que hago el mal porque soy malo, sino porque en mí el principio negativo, el principio oscuro, el principio de las tinieblas, tiene una preponderancia sobre el principio de la luz. Con lo cual yo no soy responsable de lo que hago, sino que, bueno, soy un instrumento de poderes que se entrelazan en mí y yo no hago más que seguir esos designios. Entonces, la primera cuestión es, el mal no es una sustancia. Además, pensar al mal como una sustancia es pensar que Dios lo creó de alguna manera. Y eso también es absurdo, porque si Dios es omnipotente, no puede haber una potencia similar o correlativa negativa sobre él. O sea que el otro aspecto de la cuestión del mal es que desdice el carácter omnipotente de Dios. Entonces ahí Agustín tiene esta segunda conversión, que es la conversión al neoplatonismo, que va de la mano del descubrimiento de esta noción del mal como carencia de Dios. Y la otra es que el neoplatonismo muestra, aunque ya lo había mostrado Aristóteles, ¿no?, que es posible pensar. Bueno, después respondo las cuestiones del parcial. Ahora no te puedo responder porque no tengo el cronograma en la mano. ¿Sí? Ahora me olvidé que estaba diciendo. La otra cuestión es poder pensar a Dios como inmaterial. ¿Sí? Porque se ponían los maniqueos, que eran personas muy, por decirlo, unos charlatanes, que pensaban a Dios como una sustancia sutilísima. Bueno, Dios es inmaterial, ¿sí? Eso es la otra nota básica. Después, otra pregunta es el movimiento triádico del alma, ¿no? Eso es si ustedes leen las confesiones, ahí van a ver los tres momentos, que podría uno perfectamente asimilarlo a la vida, ¿no?, de cada uno. El primer momento tiene que ver con la búsqueda de una satisfacción plena en el orden de lo espacio-temporal. Pero lo que hay que anteceder a este movimiento triádico es lo siguiente, que nuestro afán, digamos, y esto también lo podemos trasladar a nosotros queremos algo pleno, no queremos algo parcial, no queremos una satisfacción particular, querríamos, o hay anida en el alma de cada uno, un afán de algo absoluto, de algo que verdaderamente nos comprenda, nos contenga, nos abrigue, que sea una felicidad completa, no fragmentos, ¿sí? Entonces, ese impulso hacia algo absoluto nos lleva en un primer momento a la búsqueda de esa posibilidad de una vida plena, completa, feliz, ¿no? Entonces dice Agustín, voy y le pregunto a las cosas, ¿dónde puedo encontrar yo esta felicidad, esta plenitud? Dice, y las cosas le responden, no, nosotros no, nosotros somos creadas, le dice las cosas, ¿no? Una especie de diálogo ilusorio. Entonces, le dicen, bueno, tenés que buscar en otro lado. Entonces, ¿qué hace Agustín? Se vuelve sobre sí mismo y busca en su conciencia, busca dentro de sí mismo a ver si puede encontrar a quién es el gestor, el creador de todo esto.
Ese es el momento de la intente, ¿no? Y luego el extenso es cuando descubre Agustín dentro de sí mismo a quién es el Señor de todo, o sea, descubre a Dios. Dios. Ah, está bien. Acá hacen una pregunta pertinente que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Las cosas finitas son finitas porque provienen de la nada, dice Agustín, ¿no? O sea, ¿por qué Dios crea el mundo y lo crea de un modo como fallido? ¿Por qué el mundo no nos satisface? ¿Sí? ¿Por qué nuestro tráfico con las cosas no nos dan esa plenitud que nuestro espíritu busca? Justamente porque como provienen de la nada, tienen como esa marca de la finitud, o sea, nada de aquello que existe en el espacio y en el tiempo tiene el carácter de la eternidad. ¿No? Todas las cosas, nuestra vida, las cosas que nos rodean, los seres que nos rodean, son todos finitos, o sea, finitos quiere decir mortales. ¿Y cuál es el estigma de esa mortalidad? Que provienen de la nada? Porque Dios los crea de la nada. Pero, sin embargo, y esta es la apuesta que nos hace Agustín, en lo creado está de algún modo los signos, las marcas, las señales del creador, en la belleza del mundo, en las artes, ¿no? En la nobleza de las acciones. Ahí tenemos como un signo de cuál es el origen de esas experiencias. Experimentamos lo bello, experimentamos lo bueno. ¿Cómo lo experimentamos? En nuestro trato con las cosas. Para Agustín, eso es un signo de la proveniencia divina de ese tipo de experiencias. O sea, como eso está, San Pablo dice, por los frutos conoceréis al árbol, como diciendo, observen ustedes la maravilla de la naturaleza, observen ustedes la multitud de seres que ha producido la naturaleza, observen la armonía, la infinita inteligencia de la vida para producirse y reproducirse de millones de maneras. Bueno, eso quiere decir, o mejor dicho, eso es un signo suficiente para un alma finita, mortal, de darse cuenta de que detrás de toda esa maravilla que nos rodea, hay alguien eh, infinitamente inteligente en el mundo. Bueno, ¿sí? Bueno, un ser omnisciente sería, ¿no? O sea, absolutamente inteligente. Hay una inteligencia detrás de lo que nosotros observamos en la naturaleza, ¿no? Que eso sigue siendo, aún hoy, uno de los caballitos de batalla de las personas que intentan demostrar la existencia de Dios a través de la naturaleza. O sea, si en la naturaleza observamos semejante armonía, semejante inteligencia, semejante belleza, y esa armonía, belleza e inteligencia no puede ser producida por sí misma, debe haber alguien tan bello, absoluto e inteligente que lo haya creado, ¿no? O sea, que podemos, según Agustín, a partir de una atenta observación de aquello que se nos presenta en la experiencia, inferir la existencia necesaria de Dios. Pero eso es algo que ya los griegos habían descubierto. Lo extraordinario, en el sentido literal de la palabra, del cristianismo, es que ese ser Dios digamos, se objetiva, se muestra en un ser humano. Ese es Jesús. Y eso es la novedad absoluta del cristianismo, ¿no? O sea, que Dios se vuelva hombre. Eso es, hay un famoso dicho que dice, creo porque es absurdo, ¿no? Bueno, todo eso es lo que está en la cabeza de Agustín, ¿no?
Bueno, ahí hablan de, ¿saben que la palabra hermenéutica, porque tengo una pregunta, dice, ¿qué es el círculo hermenéutico? El círculo hermenéutico tiene que ver con esta relación entre creer y conocer. Como dice, conozco para creer, creo para conocer. Es una relación, o sea, primero voy a decir que es la hermenéutica. La palabra hermenéutica viene del dios Hermes. El dios Hermes, el Mercurio de los romanos, es el dios que tiene la misión de ser el comunicador. Vieron que Mercurio tiene alitas en los pies. Es el dios del signo de Géminis, porque es Mercurio el que comunica. Comunicar quiere decir que traslada lo humano a lo divino y lo divino a lo humano. Ahora, ese tránsito no es transparente, es enigmático. Y de ahí viene el carácter enigmático de Hermes. Bueno, hay varias, se llaman epifanías del dios Hermes. Uno es Hermes Psicopompo, que es el que acompaña a las almas aladas, o sea, que te acompaña en el tránsito entre esta vida y la otra. Esa es la función. Ahora, la palabra hermenéutica, que aparece en el siglo XIX, principio del XIX, aunque Aristóteles ha escrito un tratado que se llama Perihermenei, o sea, acerca de la interpretación que está perdido, pero la palabra cobra su sentido actual en el siglo XIX y quiere decir el arte de la interpretación. ¿Cuál sería, de hecho, en el caso de Agustín, ¿no? Tenemos una idea indemostrable. Es indemostrable que Jesús sea el Hijo de Dios. Obviamente no se puede demostrar. Convengamos en eso. No hay ninguna posibilidad científica, esto es, según los hechos, que pueda demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Ahora, si pensamos, como habría pensado Agustín, que la aparición en el mundo romano de un individuo en el suburbio del imperio, que es lo que hoy es el Estado de Israel, transformó de un modo radical y absoluto la vida de millones y millones de individuos que vivían en el imperio romano, y que los transformó en el sentido de que les otorgó a cada uno de ellos la dignidad de lo humano. Ya no hay esclavos y libres, sino que todos son seres humanos. Entonces ahí puedo interpretar por los efectos que produjo la práctica de estos individuos llamados cristianos, puedo inferir, o sea, darme cuenta de que efectivamente puedo llegar a afirmar que lo que hizo este individuo llamado Jesús no puede ser sino obra de algo divino. Y esa es la hermenéutica. Una interpretación verosímil de un hecho. Es como descubrir detrás de los hechos cuál es la trama que esconde cada hecho. De alguna manera, cuando ustedes van al psicoanalista y le cuentan un sueño, y el psicoanalista toma el sueño y trata de desentrañar cuál es la trama que está oculta detrás del sueño, está haciendo un ejercicio hermenéutico. O cuando, o sea, esto que quizás esto me vaya un poquito, pero cuando vemos una novela o leemos una novela de detectives, el detective ve algunos signos y después se da cuenta de que esos signos en realidad corresponden o tienen un enlace secreto, y lo que él hace es descubrir ese enlace, lo que hace es de algún modo una tarea hermenéutica. Ahora, ¿qué ocurre con la fe y la razón? Que la fe está ahí como un enigma. La razón la toma, como en el caso este que acabamos de describir podemos entonces decir o afirmar que es verosímil,
pensar que Jesús es el Hijo de Dios por los efectos que se produjeron en la historia, en el Imperio Romano, desde el 33 después de Cristo hasta el, creo que es 313, cuando Constantino establece que el cristianismo es la religión del imperio. O sea, en 2 siglos se comieron al Imperio Romano. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ahí, digo, inferir, interpretar que la afirmación de la fe, Jesús es el Hijo de Dios, es verdadera. ¿Por qué? Por los efectos que produjo. Ahora, una vez que hemos hecho ese nuevo paso de establecer esa interpretación como verdadera, esa interpretación se vuelve sobre la creencia, o sea, sobre la fe, y ¿qué hace? Enriquece a la fe. Y ese enriquecimiento de la fe, a su vez, da lugar a otra posibilidad de interpretación. Entonces, por eso es un círculo, pero no es un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque la razón, podemos decir, explicita a la fe. ¿Sí? Y la fe se vuelve una creencia, mejor dicho, y la razón se nutre de la fe. ¿Sí? Y eso es lo que llamamos el círculo hermenéutico. Bueno, el origen del mal en el Agustín más grande, ¿no? Cuando se peleaba con los neoplatónicos, está en el pecado original. Pero el pecado original no es algo que sea un mal en sí mismo, sino que, y esto es algo constante, el origen del mal en el cristianismo es producto de una desobediencia. Y desobediencia, esa desobediencia se funda en la soberbia, en el orgullo, ¿no? Cuando comen del fruto del bien y del mal, cuando le dice demoníacamente, le dice, vos lo que pasa es que si haces esto vas a ser como Dios, esa ambición, ese orgullo, bueno, esa transgresión es lo que llamamos el pecado original, que tiene 2 efectos sobre nosotros. Obnubila nuestra razón, ¿sí? Y debilita nuestra voluntad. Y esa es, en última instancia, esa es como la marca de fábrica de nuestra falencia, de nuestra endeblez, de nuestra debilidad, que como nuestro entendimiento está obnubilado. ¿Por qué está obnubilado? Porque nos fascina el mundo. Y creemos que la verdad de las cosas está en los hechos del mundo, sin darnos cuenta cuál es el fundamento de esos hechos. En ese sentido, entonces, la razón es vulnerada por el pecado original. Y además, la voluntad no tiene la fuerza suficiente como para sobreponerse a eso. Por eso está el mal ahí, pero no entiendan el mal a la manera de los maniqueos, no es que vuelve a la idea de los maniqueos de un mal en sí. El mal siempre tiene que ver con una decisión. Y esa decisión es una decisión humana. Y esa decisión humana tiene como condicionantes una obnubilación de nuestra razón y un debilitamiento de nuestra voluntad. Bueno, después esta cuestión de la frase de Cicerón, si hay que filosofar, es muy simple esto. Si yo les digo a ustedes, díganme por qué hay que ser filósofo, o mejor dicho, por qué hay que filosofar. Y entonces se darán cuenta rápidamente que para poder negar la posibilidad del filosofar, tienen que filosofar, ¿no? Como que no hay manera, y esto es lo que se da cuenta Cicerón en esa obra perdida que llama el Hortensius, que dice, claro, en realidad no podemos salirnos de la filosofía sin la filosofía. Entonces, siempre es necesario filosofar. Y eso para Agustín es lo que significa o lo que representa esa primera conversión, es la conversión a la filosofía, que tiene que ver con esto de que para él,
para Agustín, le parecía muy pobre que la tarea que se adjudicó a sí mismo, y que tiene que ver con la cultura romana de la época, sea ser un abogado, de hacerse famoso, de hacerse rico. Debe haber algo más valioso, algo más importante que hacerse rico. Bueno, eso es lo que a él lo compromete. La filosofía es algo valioso y que no tiene que ver con digamos, la gloria personal, no tiene que ver con hacerse exitoso, rico y famoso, ¿sí? Sino que tiene que ver con que hay un aspecto que nos es accesible de la vida humana, que es más profundo que esto de lo cotidiano y que por lo tanto es más valioso, o por lo menos eh, estamos comprometidos de otra manera con ese tipo de verdades que la filosofía es capaz de desvelar. Bueno, ¿cuáles son los puntos importantes de la conversión al platonismo? Tengo esta pregunta. Bueno, yo creo que lo dije. La cuestión de que comprometía gravemente el pensamiento de Agustín acerca de cuál es el origen del mal, de dónde viene el mal. Los maniqueos le habían dado una respuesta, él fue 7 años maniqueo. La respuesta de los maniqueos le resultaba insuficiente o dudosa, dudaba, pero no tenía argumentos como para contradecirlo. Ese era el problema. Cuando el mismo Agustín dice, leí unos libros de los platónicos, en esa época no se distinguía entre platónicos y neoplatónicos, pero seguramente lo que él leyó son las Eneadas de Plotino, él se da cuenta que casi tiene una revelación, es una conversión, de que hay una manera de pensar el mal sin rozar la omnipotencia de Dios. Y esa es la manera de pensarlo al estilo neoplatónico, que dice que el mal es carencia de Dios. Bueno, con esto he terminado con las preguntas que me hicieron sobre Agustín. Y después hay una sola sobre Kant. Yo la verdad que veo con, no sé, tristeza, desazón, lo que fuese, que hayan hecho 9 preguntas nada más. Que siendo nosotros más de 200, ahora haya 41. La verdad que no los entiendo. No entiendo. O sea, ustedes los entiendo porque tienen la vocación de querer aprender. Pero están faltando más de 100 alumnos. No entiendo cuál es la... No entiendo. Pero bueno. La felicidad para Agustín, acá me pregunta. Bueno, y ahí Agustín tiene una cuestión que arrastra de la tradición filosófica anterior, para quien bueno, te contesto al estudio Barraza, después te mando el trabajo práctico en Word, ¿sí? Que se los mandé un montón porque no lo podían contestar. Bueno. Lo pintan a la manera que lo hacen manualmente. Bueno, me olvidé que estamos, ahora de la conversión al platonismo. Entonces él descubre descubre en lo que le dicen los neoplatónicos una argumentación válida para vencer esa idea de los maniqueos de que existe el bien y el mal. Entonces le dice, perfecto, ¿por qué? ¿Cuál era la objeción más fuerte contra esa idea para Agustín? El que roza, vulnera la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Ahora me están haciendo preguntas por chat. Para eso yo les puse el documento en el Google Drive, para que las pongan ahí, porque si no, ahora me interrumpen. Si yo las tengo todas escritas es mucho más sencillo. ¿Eh? Bueno, hablan de esta cuestión que va del mundo al hombre, del mundo, que es les aclaro que las preguntas del trabajo práctico sobre Agustín no las hago yo, las hace el profesor Lumerman, que nos las da a todos.
Entonces yo hago las preguntas que corresponden a los temas que yo di. O sea, Platón, las preguntas las hice yo, Kant, las preguntas las voy a hacer yo. Pero las otras las hace el profesor que está a cargo de ese autor. La cuestión de desde dónde van las cosas, creo que hay una pregunta que viene del mundo al hombre, del mundo, la verdad que no me acuerdo cuál es la pregunta. Pero en todo caso la respondo después, porque me tengo que ver en particular. Bueno, paso entonces a la tarea crítica kantiana. Todo esto que voy a decir ahora sobre Kant está en las clases, está en los textos. Recuerden que los textos para Kant son, primero, el capítulo del libro del profesor Carpio, que se llama Principios de Filosofía, capítulo, no me acuerdo, capítulo 10 puede ser, se llama El idealismo trascendental Kant. Y después está en el módulo 2 el artículo que yo escribí sobre la ética kantiana. O sea, tenemos dos grandes asuntos para Kant. Uno es lo que tiene que ver con los principios de la filosofía kantiana que están dispuestos en la crítica de la razón pura. Y después tenemos lo que corresponde a la ética kantiana. La ética es, en realidad, solamente formulable si antes hemos establecido un fundamento. Ese fundamento está en la crítica de la razón pura. Por eso es que no tiene ningún sentido hablar de la ética kantiana en sí misma. Tenemos que ir hacia atrás, o mejor dicho, hacia abajo, hacia el fundamento, para ver por qué Kant escribe esa, o de esa manera, esa obra, que es la crítica de la razón práctica. Aunque nosotros vamos a hablar de la fundamentación de la metafísica de las cosas. Esto que voy a decir, grábenselo bien en la cabeza para poder entender a Kant. El problema de Kant es que en su época aparece una ciencia, que es la físico-matemática de Newton, que si bien es una ciencia que se ocupa de los hechos, de los fenómenos, de la experiencia, tiene sin embargo leyes universales y necesarias. Esto ahora mismo lo voy a traducir. Una ciencia de hechos, una ciencia de observación, como decíamos antes con Sócrates, nunca puede llegar a lo universal, sino a lo general. Pero de pronto aparece la física de Newton, que se refiere a lo que ocurre, a los movimientos que ocurren en el mundo, y que resulta que la ley de la gravitación universal, esa que dice que el movimiento de los cuerpos tiene o está vinculado con la atracción de los cuerpos, y la atracción de los cuerpos tiene que ver con la masa de los cuerpos. Esto es, si nosotros podemos caminar sobre la Tierra, es porque la Tierra nos atrae. Si vamos a la Luna y pegamos un salto de 20 centímetros, nos elevamos 40 metros por ahí. ¿Por qué? Porque siendo la masa de la Luna muchísimo menor que la de la Tierra, su poder de atracción es mucho menor. Esa es la genialidad de este hombre, que descubre una ley que no es que valga para determinados movimientos, sino que explica todos los movimientos. Los movimientos de la Tierra, los movimientos en Saturno, ¿se dan cuenta? Y esa ley pone en tela de juicio lo que el pensamiento de la época suponía, que las únicas ciencias que podían tener leyes universales y necesarias eran las matemáticas, no la física que se basa en la observación. Entonces, la matriz, el fundamento de la tarea crítica kantiana está en un hecho, y ese hecho es la aparición de una ciencia que, a pesar de ser una ciencia que se ocupa de los fenómenos que ocurren en el espacio y en el tiempo, esto es que se nos dan fragmentariamente, ¿sí? Sin embargo, puede elevarse a lo universal. Y el problema
es que el pensamiento de la época de Kant no podía explicar eso. Y el pensamiento de la época de Kant son los empiristas por un lado y los racionalistas por el otro. O sea que en Kant se reproduce casi en su aspecto formal lo mismo que le pasaba a Platón con Heráclito y Parménides. Heráclito hablaba de que todo es movimiento, todo es constante cambio, y Parménides decía, no hay cambio alguno. ¿Qué hace Platón? Dice, bueno, esto de que no hay cambio lo ponemos en el orden de las ideas. Y esto de que hay cambio continuo lo ponemos en el orden de lo espacio-temporal. Bueno, en Kant se produce un fenómeno similar, no es el mismo. Están por un lado los empiristas que dicen, no hay leyes universales, nuestro conocimiento es siempre provisorio, no hay ninguna explicación para la ley de la causalidad, y los otros, que son los racionalistas, dicen no, todo conocimiento ya está en la mente, a la manera platónica, o sea, de la misma manera que Platón. Entonces, hay un hecho que es la físico-matemática de Newton. Ese hecho científico, demostrado hasta el cansancio, o sea, demostrado hasta el cansancio, quiero decir, esa ley de la gravitación universal es irrefutable. Y para Kant, lo que hace verdadero algo es que sea universal y necesario. Una afirmación, un juicio, como dice Kant, es universal y necesario si se cumple siempre y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo es una figura de 3 lados, eso es universal porque vale para todo triángulo posible. Y es necesario porque no puedo negarle el predicado. O sea, yo no puedo decir el triángulo no es una figura de 3 lados porque caigo en una contradicción. Entonces, para el pensamiento tradicional, que en el caso de la época de Kant se llama el racionalismo, que es además donde él se formó, las únicas ciencias capaces de formular afirmaciones universales y necesarias son la lógica, la matemática y la geometría. Y el ejemplo más claro es el que acabo de darle. ¿Qué quiere decir que es verdadero todos los triángulos tienen 3 lados? Que eso vale para todo triángulo universal y que no le puedo negar el predicado. O sea, si le niego el predicado, caigo en una contradicción. Pero esas verdades, después van a ver que se llaman juicios analíticos, esas verdades valen solo para las ciencias formales. La matemática, la geometría, la lógica. Pero ¿cuál es la revolución? Que aparece un hombre llamado Newton que establece una ciencia que tiene leyes universales y necesarias, pero que corresponde a los fenómenos que ocurren en el espacio y en el tiempo, que se da el caso de que esos fenómenos siempre se nos dan fragmentariamente. Entonces Kant se toma la tarea de intentar demostrar cómo es posible que hubiese conocimientos universales y necesarios y que sin embargo se refieran a la experiencia. Si ustedes quieren un ejemplo de estos juicios que inaugura Kant, llaman juicios sintéticos a priori, está en una afirmación de la geometría. Entre 2 puntos la distancia más corta es una recta, ¿no? Eso es uno de los, no sé si un postulado de Euclides, pero tiene que ver con la geometría, ¿no? Entonces, ¿hay algún caso en que podamos decir que la distancia entre 2 puntos no sea una recta? No, es una afirmación verdadera. Pero, y esto Kant es muy perspicaz, dice, si fuese un juicio analítico, como el triángulo es una figura de 3 lados, yo inspeccionando el sujeto, ¿cuál sería el sujeto? Triángulo, y 3 lados sería el predicado, pero el predicado está contenido en el sujeto, o sea, simplemente con que yo, con el ojo de la mente, mire un triángulo, me voy a dar cuenta que tiene 3 lados. No voy más allá, y no necesito ir más allá.
Pero en la afirmación entre dos puntos, la distancia más corta es una recta, la afirmación más corto no está en el sujeto. Y entonces sería un juicio de lo que llaman sintéticos, como por ejemplo la puerta es marrón, ¿no? El marrón no corresponde a la puerta, al concepto de puerta. ¿Me explico? O sea, yo puedo decir la pared es blanca, pero al concepto pared no le corresponde la blancura, le corresponde el color, pero no la blancura. Entonces voy a decir, esta pared es blanca, pero no la pared es blanca. Eso lo puedo hacer con los juicios analíticos, estos que dicen el triángulo es una figura de tres lados, pero no lo puedo hacer con la pared y decir la pared es blanca. ¿Por qué? Porque blanco no es algo que pertenece al concepto de pared. Pero resulta que se da una ciencia que toma algo de la experiencia y que sin embargo es universal y necesaria. Ese problema en particular es lo que inaugura para Kant esa enorme tarea que le llevó 11 años, que es escribir la crítica de la razón pura. En los videos van a ver por qué se llama crítica, por qué se llama razón y por qué se llama pura. Pero a lo que voy es que para tener nosotros una comprensión necesaria para poder emprender esta tarea de conocer los fundamentos del pensamiento kantiano, tenemos que tratar de encontrar o de descubrir cuál es el problema que él intenta resolver. Cada filósofo que se pone a escribir lo hace porque está discutiendo con alguien. Y además de estar discutiendo con alguien, está tratando de resolver un problema, de responder a un interrogante. El interrogante que da lugar a que Kant se pase 11 años pensando ese libro tremendo que es la crítica de la razón pura, es el hecho de que aparece una ciencia que si bien está basado en los fenómenos, y estos tienen el carácter de la fragmentariedad, de la finitud, esto es de la imposibilidad de la universalización, sin embargo, este hombre Newton muestra que partiendo de la experiencia puede establecer leyes universales y necesarias, cosa que hasta la época de Kant no tenía sentido. Entonces él lo que hace es esto. Bien. Después vamos a ver cuáles son, no hoy, ¿no? Lo dejamos para el sábado que viene. El hecho de una ciencia basada en los fenómenos, en la experiencia con nociones universales y necesarias, debiera responder al siguiente interrogante o a la siguiente afirmación. Debe existir en nosotros, en la mente humana, en la razón humana, una capacidad, una posibilidad cognoscitiva, o sea, una capacidad cognoscitiva, algo que todavía no sabemos qué es, pero sí tenemos la certeza de que el hecho de que exista esta ley universal y necesaria surge de la mente humana. ¿No? Pero lo que no sabemos es cómo lo hace. ¿Cómo es que hace la mente humana para partir de una cosa particular y poder hacerla universal? Eso es lo que, ese tránsito entre lo particular y lo universal es lo que aparece como un universo desconocido. Y eso es lo que Kant intentará descubrir. ¿Cómo hace nuestra capacidad cognoscitiva para, partiendo de lo particular, acceder a lo universal? Esa tarea se llama crítica de la razón pura. Crítica en el sentido de que la palabra crítica viene del verbo krinein, en griego quiere decir distinguir, separar, elegir. Nosotros tenemos esa palabra, no solamente la palabra crítica, pero que nosotros somos como criticar a alguien, ¿no? Más bien está del lado de cuando dice un pensamiento crítico, que significa un pensamiento que trata de discriminar, de separar, de seleccionar. Está en castellano la palabra cernir, o la palabra discernir, que viene de ahí. Cuando uno se hace una torta, ahora no sé, pero antes se pasaba por un cernidor
o cuando se hacía el revoque fino en una obra en construcción, se tiraba la arena y quedaba de un lado la arena fina y de otro lado la arena gruesa. Bueno, eso quiere decir cernir o discernir. Entonces, la tarea kantiana consiste en discernir en nuestro conocimiento cuál es el aspecto puro de la razón. ¿Por qué el aspecto puro? Porque la única posibilidad de que algo pueda ser elevado universal es que no venga de la experiencia. Si viene de la experiencia, sabemos que no puede ser universal. Debe haber en nosotros entonces algo que es capaz de, basándose en lo particular, acceder a lo universal. Bueno, ese sería el planteamiento básico y es el que aspiro a que ustedes comprendan eso. Igual está dicho en la clase, está dicho en el texto de Carpio, no tanto en el artículo que yo escribí para el módulo 2. ¿No? Bueno, vamos a ver. Ya lo dije a Julián Piñeiro, le contesto, que no vamos a ver Spinoza. Ya dijimos al principio hoy que lo que queda del cuatrimestre será Agustín, que ya lo vimos, y después Kant. ¿Mm? Liliana Romero, sí, es el más difícil de todos. Cuando yo empecé a estudiar tenía una compañera que ya tenía, o sea que la familia era alemana, ¿no? O sea, sabía alemán desde la cuna. Cuando empezó la carrera ya tenía 500 fichas sobre Kant, o sea, a los 18, 19 años. Hoy es una de las principales estudiosas sobre Kant. O sea, como que a ella, por lo menos, no solamente, no es que le llevó una vida a entenderlo, sino que Kant es un pensador tan rico, tan profundo, que tiene tanta relevancia, que uno, de un modo, podemos decir, es válido dedicarle la vida. ¿No? A eso voy. Piensen ustedes que de Kant proviene por una rama lo que después será el idealismo alemán, Fichte, Schelling, Hegel, y de Hegel viene Marx, ¿no? O sea, ahí tenemos, de Kant surge lo que después será toda una corriente filosófica vigente que determinará el marxismo. Recuerden que miles de millones de personas siguen durante mucho tiempo algunos principios del marxismo. Y del otro lado viene Schopenhauer y Nietzsche. ¿No? Y Nietzsche es el padre, de algún modo, de Foucault y de todo el pensamiento deconstructivo actual. ¿No? O sea, por eso es que le damos semejante, le damos tanto tiempo a Kant. ¿Por qué? Porque en él está la matriz de lo que es lo que se piensa hoy. No es un fenómeno histórico interesante. Lo que Kant puso en juego es lo que hoy está en juego en el pensamiento actual. Y por eso es que primero lo elegimos y después de elegirlo le damos semejante importancia. Por otra parte, además de la importancia objetiva del pensamiento de Kant, está el hecho de su dificultad. Y la dificultad tiene como contrapartida el esfuerzo. Y el esfuerzo tiene como contrapartida, o como efecto, el que ustedes se nutran intelectualmente de un pensamiento que, si bien es exigente, les va a resultar después, en lo que serán las carreras de cada uno, que los pensadores comprometidos o difíciles, habiendo estudiado a Kant, les van a resultar familiares, no digo fáciles, pero, o sea, el esfuerzo de conocer a Kant tiene, digamos, resultados virtuosos en lo que implica lo que sigue de las carreras de ustedes. ¿No? Porque, bueno, por la excelencia, y esa excelencia del pensamiento tiene una exigencia. Y la exigencia no es una exigencia
no fecunda, al contrario, fructifica porque los vuelve más capaces. ¿Sí? Es como decir, bueno, este tipo es difícil, pero es un maestro. ¿Sí? No, no es presión, no es presión. Acá me pone, ¿qué presión me pone? No, no, al contrario. O sea, piensen ustedes que estar en la universidad implica la exigencia máxima. Es así. Eso, por eso se llama educación superior. Es superior porque tiene la máxima exigencia. Eso es lo que implica la vida universitaria. Tienen que trabajar de estudiantes. Así como alguien trabaja en un banco 8 horas, bueno, ustedes tienen que trabajar de estudiantes. Trabajar de estudiantes implica esto, estudiar. ¿Sí? Y el estudio tiene resultados. Esos resultados son tener un título, tener un trabajo y tener una buena vida. Porque para eso están ahí ustedes. No están porque es divertida la universidad. Están porque quieren ser diferentes de lo que son. Porque si no quisieran ser diferentes, hubiesen seguido una vida común, conseguirse un trabajito y no. Ustedes tienen una ambición más alta, quieren tener una profesión. Bueno, eso cuesta. ¿Sí? Es difícil. Si no es difícil, les están mintiendo. Si hay una materia que ustedes la dan así fácil, alguien les está mintiendo. ¿Sí? O se están mintiendo ustedes a ustedes mismos. ¿Sí? Si la facultad es fácil, desconfíen. No hay facultad fácil. Y en eso, bueno, digamos, si tuvimos dificultades con Platón y con Aristóteles, sin embargo, cuando vean a Kant van a ver que hay un aire de familia en todo esto. Porque hemos elegido a los más grandes filósofos para estudiar. Yo dejé de lado a Spinoza porque Spinoza es muy difícil y no nos daría tiempo para Kant. Entonces tuve que elegir entre Spinoza y Kant. Es lamentable dejarlo a Spinoza, pero para mí es más relevante aprender a Kant que a Spinoza. Por eso es que lo tenemos ahí. Bueno, a ver si de un modo más o menos, pues somos 40. ¿Alguna pregunta? O sea, tienen que... ¿Tienen alguna pregunta? Abran el micrófono. Micrófono. Bueno, acá tengo la cuestión de la felicidad para Agustín, ¿no lo dije? Agustín arrastra una idea de la felicidad que viene de la filosofía griega, que tiene que ver con que parecería que el fin de la vida humana es la felicidad. Y cuando decimos felicidad, debemos entenderla como plenitud, como que nosotros llevamos a la realidad nuestro deseo, que digamos, nuestras más íntimas apetencias. Pero en el caso de Agustín, la felicidad coincide exactamente con el conocimiento de Dios. Y esto tiene que ver con esos 3 movimientos del alma. Justamente en el momento del extensio, que es cuando me voy hacia arriba, o sea, vamos otra vez a hacer la génesis. Hay en mí un anhelo absoluto. Voy a la búsqueda de la satisfacción de ese anhelo. ¿Dónde voy a buscar? Primero, en el mundo de lo creado. Le pregunto a las cosas y las cosas me dicen, no, deberías buscarlo en otro lado porque nosotros no somos el origen de nosotros. Fuimos creados. Tenés que buscar al creador para poder satisfacer ese anhelo tuyo. Entonces vuelvo hacia adentro y me investigo a mí mismo, me indago a mí mismo. Y eso está en las confesiones, en el libro 9 famoso de las confesiones. Hasta que dentro mío encuentro a quien es el Señor de todo esto. Y ese es Dios. A Dios lo encuentro dentro mío. Y ahí es donde podemos decir, se satisface ese anhelo de absoluto porque me encuentro con lo absoluto mismo. Y en ese encuentro con lo absoluto
todo ese anhelo se ve satisfecho, porque me reconozco en él. Eso sería la felicidad para Agustín, ¿no? Profesor, ¿se escucha? Sí, sí. La que le quería preguntar del movimiento triádico, que no la tuve correcta hasta anoche, muy tarde, no podía por eso formularla por el Drive. Dice, el movimiento triádico del alma es de Dios al mundo, bueno, esa ya no, del mundo al hombre y de este a Dios. Y yo había puesto del hombre al mundo, ¿no? Porque era el hombre el que indagaba. Y está mal, es del mundo al hombre. El movimiento triádico del alma es esto que yo les estaba diciendo, pero Sí, eso lo insisto, entendí. Lo lo entendí lo que... que, Uh-huh. perdón, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es mirar bien la pregunta. Bueno, yo después se la mando por ¿Sabés correo. por qué? Porque como Sí, ya les dije, yo no la formulé. Yo no está hice las bien. preguntas de Agustín. Las hizo Y el después, profesor Blumerman, entonces yo lo que tengo que hacer, si bien yo las leo, obviamente, porque las tengo que pasar, y me fijo cuáles son las respuestas, esa en particular no la miré. No la miré de- después porque no sé si, no tenía tiempo. Sí. capaz esto es más grosero, capaz lo puede ver y yo no. Por ejemplo, dice la concepción maniquea, ¿no? Sí. Yo había puesto todas correctas. Por ejemplo, Dios lucha contra el mal y sin embargo es suma bondad. Y esa erré. Y claro que sí, porque Dios no lucha. ¿Cómo Dios va a Como eran, luchar? como yo lo entendía como dos Bueno, entes pero eso para hay los que tomar, maniqueos. claro, pero los maniqueos, que es el principio de la luz y el principio de la oscuridad, eso sí No, está en luz. no Pero hablan de Dios ellos, no claro, dice Dios. Ajá. Dios sería el principio de la luz, pero no es el Dios en el sentido que Agustín lo entiende como un ser omnipotente. Un ser omnipotente no lucha, ¿se dan cuenta? Claro. Claro, lo que pasa que esto Contrasentido. era para los maniqueos. Claro, claro. Pero insisto con esto, lo principal y fundamental es, ¿cuál es el papel que tiene Agustín en nuestro programa? En nuestro programa el asunto de Agustín es interpretar cómo es que el cristianismo se apropia del pensamiento griego, ¿no? Ese sería el punto. Por eso está ahí. Y está puesto, o sea, yo lo elijo, porque tiene que ver con la ética cristiana, que es, como decíamos durante el principio de la clase, al principio de la clase, creamos o no creamos en Dios, en Jesús, en la Virgen y en los santos, todos somos cristianos. ¿Por qué? Porque nuestros valores están fundados en esto que se llama cristianismo. No solamente, espera que te estoy leyendo una pregunta, no es una cuestión de creencia o no creencia, sino que son pensando socráticamente nuestras convicciones. Eso es lo que hay que tener en cuenta respecto de la cuestión de por qué Agustín es importante. Porque él es el que de alguna manera pone en términos filosóficos y a la vez cristianos, o sea, él es el que hace que confluyan en él mismo la tradición religiosa con la tradición filosófica, ¿no? Por eso es importante. Además de que es un extraordinario escritor y que es un genio. Más allá de que sea uno santo, ese libro, Las Confesiones, es un libro extraordinario. Lamentablemente no tenemos tiempo para leerlo, pero quien pueda leerlo, léalo. Y es realmente, aparte que en Agustín hay una compenetración entre la vida y el pensamiento. O sea, él no piensa por un lado y vive por el otro, ¿no? Él, su vida y su pensamiento están irremediablemente entrecruzados. Profesor, lo que preguntó la Eva compañera, Esclarandi, así la conozco. lo que preguntó la compañera está en la página 12, que habla Ya digo página. del mundo, del mundo al hombre y de este a Dios. Está detallado arriba de todo. Sí, yo acá no tengo
Bueno, pero después lo miro, no se hagan Ahí le sirve problemas. a ella para buscarlo. Ahora nuestro problema no es más Agustín, nuestro problema es Kant. ¿Sí? Métanse eso en el... Métanse, que no es una buena palabra. Incorporen eso al espíritu. Nuestro problema es Kant. ¿Sí? Pero véanlo con optimismo, en el sentido de que si lo aprenden, se van a sentir tan bien, porque uno se siente tan bien después de entender algo bien, ¿no? Y el caso de Kant siempre da ese efecto, podemos decir, liberador de decir, lo entendí. Profesor, buen día, soy Andrea Cruz. Liliana, perdón, Liliana Romero dice, ¿está queriendo decir que no le va a dar mucha bocha a Agustín? No, no estoy diciendo eso. Pero en el parcial seguramente va a haber más peso en las preguntas que tienen que ver con Kant que con Agustín. En eso Liliana Romero tiene razón. Perdón, ¿quién me preguntaba? Andrea Cruz. Sí. ¿Qué tal? Hacia acá te veo. Sí. ¿Qué tal? A. Sí, de Andrea. El Vos tema sabés que Andrea quiere decir varón, ¿no? no sabía. Y la palabra griega anerandros, de donde viene el nombre Andrés, quiere decir varón. Mire usted. Bueno, hoy en día puede ser, profesor. Respecto a Kant, vio el ejemplo de la parada de colectivo y todo eso. Yo mucho no lo entendí, ¿sí? Pero esa es la ética kantiana, ¿no? Claro, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que todo primero uno lo percibe a través de los sentidos? Perdón si lo interpreté mal, ¿eh? Es que es medio... No, bueno, para eso estamos. Lo que pasa es que no podés empezar por el final. Eso es lo que ocurre. ¿Mm? O sea, ¿a qué voy con esto? La ética es como el final de lo que debiéramos aprender en la crítica de la razón pura. ¿Mm? Lo que Claro, sí. se quiere decir ahí Sí. es, y para Kant esto es verdadero, el primer modo que tenemos nosotros de contacto con lo otro de nosotros es la experiencia sensible. ¿No? Esa es la primera notificación que tenemos nosotros de la existencia de algo, se da a través de lo que Kant llama intuición. Intuición en el sentido de la percepción o la captación inmediata de algo. Y eso que vos decís es cierto, lo primero que tenemos nosotros como forma de contacto con lo otro de nosotros es la experiencia sensible. Está de acuerdo, profesor. Gracias. Gracias. ¿Nadie más? Bueno, parecería que hay silencio. Voy entonces, vamos a grabar esto y después les mando el link o sea, lo voy a poner en la página web. Lo ponemos en la página web y después les mando el... Claro, bueno, por eso Liliana Romero me dice, tenemos que comenzar a leer a Kant para poder hacerle preguntas, cosa que es cierta. Por eso les propongo que para el sábado que viene, a la misma hora, tengamos otra clase, pero ya vamos a dejar ese mismo documento en el Google Drive para que pongan preguntas, ahora sí más específicas respecto de Kant. Pero lo que sí es, léanlo primero, trátenlo de entender y después formulen las preguntas. No se precipiten, porque si no, la lista de preguntas va a ser interminable. Y fíjense, cuando van a poner una pregunta, si ya antes alguien no puso una equivalente, para no ir repitiendo. ¿No? ¿Sí? No esté tan enojado, profe, y paciencia con nuestras preguntas tontas. No, yo no estoy enojado. Lo que sí me pone mal es que habiendo mandado respondido 150 trabajos prácticos, ahora seamos 38. ¿Sí? Conmigo, 37 alumnos. Eso me parece que no está bien. Y
obviamente que me tengo que enojar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un contrasentido. O consideran que esta materia es imposible, o me consideran a mí como imposible, pero es una especie de, no quiero decir la palabra suicidio, pero se parece a eso, en el sentido de que van en contra de sí mismos. ¿Sí? Profe, Sí. El tema es que muchos por ahí no pueden conectarse hoy. Le comento más que nada porque con muchos tenemos contacto por el tema de WhatsApp. Como la clase queda grabada y se comparte, quizás muchos hoy no pueden estar acá presentes, pero bueno, calculo que después se tomarán el Esperemos tiempo que de... sea esa la razón. Bueno, más o menos le chumeo como para que usted esté al tanto de que lo que se habla por WhatsApp también. Bueno, acá me dicen que consideramos que usted, al ser el jefe de la cátedra, nos pone una vara muy alta. Yo eso no lo podría juzgar, no lo podría decir. No es que mi vara sea alta. La vara de una materia en una facultad debe ser alta. Bueno, ya lo dije antes. No crean que haciendo concesiones, muchas veces demagógicas, se los está beneficiando. Al contrario, se están perjudicando. No desconfíen de cuando algo se los... O sea, yo no es una cuestión perversa mía el que haya exigencia, es que lo que yo quiero para ustedes es que sean buenos profesionales, para eso están acá. Y para ser buen profesional, necesariamente tienen que tener un nivel de exigencia alto. No hay otra posibilidad, les puedo asegurar que no hay otra posibilidad, que ustedes se recibirán y serán buenos profesionales si, solo si, se exigen lo que se exige en una universidad. No hay otra, no hay otra manera. Y entonces, siendo esta materia común a todos, nuestra obligación es que se acostumbren, ¿no?, de a poco, a qué cosa significa ser un alumno universitario. Y eso tiene un precio, tiene un costo y tiene un beneficio. ¿Sí? El costo es la exigencia. Y la exigencia implica sacrificio. Y el sacrificio implica dejar de lado muchas cosas. ¿Sí? Y ejercitarse y disciplinarse en lo que se llama estudiar, no leer, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es leer, otra cosa es estudiar. Y si bien parece que me pongo en una posición un poco rígida, es que yo, por lo menos, estoy convencido de que no hay otra, ¿no? Que lo que cuesta, vale, ¿sí? Y lo que, por otra parte, mi convicción es que esto que les estamos enseñando es algo valioso, sumamente valioso. El pensamiento occidental, por lo menos que es donde nosotros vivimos, tiene estas cosas como que seguimos pensando platónicamente o aristotélicamente. Y bueno, ponernos a la altura de eso, ¿no? A ver si podemos ver cuál es nuestro, porque otra vez, nosotros vivimos sobre un suelo que es la tradición, ¿no? Nuestras convicciones, y de eso se trata, de cómo hacer que esas convicciones se transformen. La educación es una manera. Vieron que el que está dentro de la caverna sale de la caverna, sí, solo sí, hay otro que lo obligue. Si no, y esto que están haciendo aquí en la facultad es el intento de salir de la caverna, ni más ni menos. ¿Sí? Que no es fácil, vieron que cuando sale, el chabón sale de la caverna, queda medio ciego, bueno, eso es lo que les pasa ahora en este momento a ustedes. Están enceguecidos porque no pueden dar cuenta de esta cantidad de conceptos y de cosas que se les están metiendo en la cabeza. ¿Sí?
Bueno, pero para eso estamos nosotros, los profesores estamos para ayudarlos. Nosotros, dense cuenta que ¿no? Nosotros trabajamos al servicio de ustedes. Somos sus servidores, en cierto sentido. Porque, bueno, porque otra cosa que ustedes tienen que ponderar es que hay muy pocos países en el mundo donde la educación es gratis. ¿Saben lo que costó en esta República Argentina la sangre que tuvo que correr para que ustedes, bueno, ahora no estamos en un aula, ¿no? Para que ustedes estén ahí y yo acá? Eso tiene que ser consciente, de que hay una tradición desde el 9 de julio de 1816, se ha ido transmitiendo de generación en generación esto que llamamos la Argentina, nuestro país, y nuestro país, tiene algo maravilloso que es que la educación universitaria sea gratuita. Eso es lo que hizo grande a este país, que por más que digan es un gran país. Eso es invalorable, y eso es lo que a mí a veces me parece tan triste de que no se den cuenta, de que tienen una extraordinaria oportunidad de transformación que se llama educación y que es gratis, y que además es buena. La UBA tiene cuántos premios Nobel, es de las mejores universidades, está entre las mejores del mundo, y la nuestra es buena, pero es buena porque trabajamos en hacerla buena, y eso es un trabajo que es compartido, son ustedes y nosotros. Bueno, basta de filípicas. Entonces el sábado, que me río por lo que están poniendo, el sábado que viene a las 9 de la mañana, pero ya ustedes, habiéndose embebido de Kant, daremos otra clase, ¿sí? Gracias, profe. No, mire, no, la corrección del TP de Agustín recién terminó hoy a las 9 de la mañana. Aparte yo no los corrijo, eso los corrige el programa. Digo, no. Ahí hice el parcial con preguntas que ustedes tuvieran que resaltar, porque no me gusta eso de que si hay 3 preguntas correctas, si ustedes responden 2, el programa le pone que está mal. Y no me parece justo. Entonces, por supuesto que me volví loco durante varios días corrigiendo. Bueno, ese es el trabajo, ¿no? Bueno, listo, entonces nos vemos el sábado que viene, ¿sí? De acuerdo, Gracias. profe, que tenga un buen día. Bueno, Gracias por todo. Gracias, profe. Está grabado. ¿cómo accedo al Google Drive? Bueno, no sé qué me dijo. Yo les mandé el link del Google Drive. No sé, me acaban de... Bueno, ahora lo voy a mirar. Bueno, voy a mirar los chats a ver qué... Bueno, muchas gracias, muchas Queda gracias. guardada la Gracias. clase. ¿Cómo accedo al Google Drive para formular las preguntas? Bueno, Mónica, espero que me voy a anotar el nombre. Ahí estamos. Bueno, creo que todo lo demás estamos. Profe, Bueno, chicos, ¿cómo? ¿El segundo parcial va a ser a desarrollar? Yo creo que va a ser igual al primero. O sea, 5 preguntas que sean de multiple choice y 5 preguntas a desarrollar. Ah, ok, gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? Nos vemos el sábado, ¿sí? Yo no recuerdo cuándo es el trabajo práctico de Kant, pero dejémoslo no para el martes que viene, sino para el otro, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, profe, gracias. Gracias. Bueno, besos. Que la No se pasen enoje, bien. profe. No me enojo, pero me da un poquito me indigna, digamos, a veces. No, profe. A mí, en mi caso, lo que me pasa es que por ahí, bueno, yo entiendo los videos, todo, y después por ahí, como es algo bastante
bastante, ¿cómo le puedo decir? No es rebuscada la palabra, como reflexivo, como todo eso. Por supuesto, cuesta pensar porque me parece que uno no está acostumbrado. Por ahí me surge una pequeña duda y ahí me trabé, ¿sí? Pero no es que si puse una respuesta positiva y después las otras dos las puse negativa, no es porque no las pienso, sino porque me suceden ese tipo de cosas. ¿Me Bueno, comprende? eso tomémoslo como momentos del aprendizaje. ¿Sí? Claro, exactamente. Bueno, muchachos, nos vemos muchaches, tengo que decir. Bueno, No está hasta el aprobado por la sábado. RAE, profe, me parece. ¿Cómo? Me parece que no está aprobado por la RAE. No importa. Pero bueno, a mí me parece que suena todo mal, pero bueno. Muchachos, entonces, hasta el sábado. No, Hasta el sábado. ¿Sí? Chao, hasta el profe, sábado, hasta el profe. sábado. Un abrazo, gracias.